¿Por qué surge el credo niceno-constantinopolitano? Recordemos que el credo surge en el año 325, que es una fecha que nosotros conocemos y que hoy se está celebrando 1700 años de ese credo que pareciera ser antiguo, pero se convierte en una profesión de fe que todos los católicos tenemos muy anclado. ¿Por qué? Porque es el resumen de toda nuestra fe. ¿De dónde surge la palabra credo? Credo viene de la palabra latina que significa yo creo, yo profeso. Otra manera en la cual el credo ha tenido otro nombre es como símbolo de la fe. Y ese símbolo viene del griego también símbolo, que significa el certificado, el sello que yo le doy a algo que estoy profesando, ¿no? Entonces, de ahí esas palabras que lo podemos conocer como credo o como símbolo de la fe. Ese símbolo que es el sello, el certificado, la marca que yo le doy a algo que estoy creyendo, ¿no? ¿Por qué se llama niceno-constantinopolitano? Una palabra puede ser un poco larga, pero viene de dos derivados. La palabra niceno, que proviene de Nicea, que fue el concilio en el año precisamente 325. Y constantinopolitano, que viene de otro concilio, que es el concilio de Constantinopla, surgido en el año de 381. Bien. Estos dos concilios fueron fundamentales para desarrollar lo que nosotros tenemos hoy como nuestra profesión de fe. Pero antes de ese credo niceno-constantinopolitano, la iglesia tiene otros tipos de profesión de fe. Nosotros los podemos conocer. No solo existe el credo niceno-constantinopolitano, hay diversidad de credos en la iglesia, pero los más conocidos sería el credo de los apóstoles. No sé si lo han escuchado, como es el credo más corto, ¿no? Es el credo más corto. Esos dos credos son los más conocidos en la iglesia. ¿Cómo surge el credo de los apóstoles, no? Ese credo de los apóstoles es más antiguo que el credo niceno-constantinopolitano. Relata la historia, eso es solo una historia, no tiene una base histórica ni científica que lo determine, pero ha quedado así. Que el credo de los apóstoles, eso sería otro tema que pudiéramos luego explicar cómo surge el credo de los apóstoles y detallarlo y conocer sus 12 artículos. Si ustedes detallan el credo de los apóstoles después, ese credo tiene 12 artículos que según cuenta la historia, cada apóstol estuvo encargado de decir una parte del credo. Y los 12 apóstoles, después de decir cada parte, lo unieron y así es como se llama o se conoce como el credo de los apóstoles, ¿no? Según tiene la historia en el siglo segundo, tercero, ya las primeras comunidades lo rezaban, especialmente en las catatumbas, allí en Roma, cuando celebraban la Eucaristía en los primeros inicios de la iglesia, ese credo apostólico era rezado, pero realmente no se conoce a través de una prueba histórica cómo surge ese credo en la iglesia, solo que pareciera ser que sí proviene de los apóstoles. Bien, incluso algunos afirman que quien dio el sello a ese credo fue precisamente el apóstol San Pedro en Roma. Bien, entonces así haciendo el otro credo, que es el credo de Anselmo, es el credo que habla más de la Trinidad, de un dogma trinitario que viene a explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fue dado mucho en la Iglesia de Occidente, pero pues ha quedado allí, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en este credo niceno-constantinopolitano. ¿Cómo surge? ¿Qué pasa en la época 325 después de Cristo? Aquí voy a hacer un hincapié frente a algo que los protestantes llegan a afirmar y dicen, la iglesia surge en esta época. La iglesia nació en el 325, ideas protestantes, por alguien que se llama Constantino. ¿Se han escuchado? Que llegan a decir es que Constantino fue el que fundó la iglesia católica, porque Constantino a través del edicto de Milán en el año 313, con ese edicto de Milán es que da a la iglesia el surgimiento. Esa es una idea protestante con la cual empiezan a afirmar y a divagar. Pero ¿qué pasa? Primero, ya la iglesia surgía 300 años antes y eso se comprueba a través de los mártires de la iglesia, a través de la profesión de la fe, a través de la misma historia de la iglesia, ya la iglesia existía. ¿Y qué pasaba en el Imperio Romano? Pues antes del año 313, la iglesia no se podía expresar públicamente.
porque si lo hacía, pues tenían que morir, iban al circo máximo, los condenaban, los ejecutaban. Entonces celebraban la Eucaristía escondiditos en las catatumbas. Allí es donde celebraban la Eucaristía y profesaban la fe. Cuando se da el edicto de Milán, Constantino se convierte a la religión, se convierte a la iglesia. Y según dice la historia, se convierte gracias a las oraciones de su madre Helena, de Santa Elena, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte? Pues realmente en la iglesia queda siempre ese dilema si de verdad él se convirtió o no. Porque algunos llegaron a afirmar que la conversión de él fue una conversión más política que realmente cristiana, porque a él le convenía unificar el imperio a través de la religión, ya que los cristianos se estaban propagando y había un gran crecimiento de los cristianos. Por tanto, algunos afirman, esto nadie le consta, pero es otra teoría que llega a decir que la conversión de él fue más política. Él lo que le interesó fue unificar, tratar de unificar su imperio. Entonces, en el 313 se hace el edicto de Milán, donde ya los cristianos podían celebrar su fe de manera pública en el imperio romano. Pero luego va surgiendo un problema para esta época. Incluso, ni siquiera hablemos del siglo IV, estamos ubicados aquí en el siglo IV, ¿cierto? Pero antes de ese siglo toca ir 2 siglos antes. Hablemos del siglo II y el siglo III. Van surgiendo unas herejías. Atención a esto. Esto es bueno tener en cuenta. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? Bueno, incluso voy a ser un poco más amplio para poder entender algo que se llama la diferencia entre herejía, cisma y apostasía. Son 3 delitos y pecados graves que están tipificados en el derecho canónico y que tienen una gran distinción, ¿no? La herejía es la negación de una verdad de fe. Es negar rotundamente una verdad de fe. ¿Qué es el cisma? Es ir en contra de la sujeción de la autoridad apostólica, que son los obispos o el papa. Aquella persona que dice, yo no le obedezco al obispo diocesano, yo no le obedezco al papa, eso es una persona cismática. ¿Y qué es la apostasía? Es negar todas las verdades de la fe. Esa es la apostasía, es negar todas las verdades de la fe. Entonces, aquí hay una ya gran distinción entre herejía y apostasía. El hereje niega una de las verdades de la fe y el apóstata niega rotundamente todas las verdades de la fe. Bien, clara esa distinción entre herejía, apostasía y el cisma. Bien, entonces resulta que empezaron a ocurrir unas herejías. Estas herejías que van ocurriendo en el siglo II y III, quienes incurren en la herejía no lo hacen de maldad, no lo hacen con mala intención. Estamos ubicados en los primeros inicios de la iglesia y como estamos ubicados en los primeros inicios de la iglesia, la teología no iba teniendo un desarrollo, no es que el Señor ya dio toda la teología que conocemos ahorita, ¿no? Incluso la Sagrada Escritura todavía no estaba en sí, en toda su redacción a través de los cánones bíblicos, ¿no? Eso va surgiendo después con San Jerónimo, que ya se habla de los cánones, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de algo donde los cristianos sabían que Cristo había muerto por nuestros pecados y que había resucitado. No sabían mucho más. No entendían mucho el por qué Dios, si era Dios, había muerto. Entonces iban surgiendo muchas preguntas acerca de la divinidad, acerca de la persona de Cristo. Iban surgiendo cantidad de inquietudes como hoy lo siguen habiendo entre nosotros, que la gente le pregunta a uno, ve, Dios, ¿por qué esto? O los niños, la pregunta de los niños, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? ¿No? Son preguntas que provienen ya desde la época. Entonces, como van ocurriendo estas preguntas, pues hay algunos sacerdotes y personas que quieren dar explicación a esa respuesta. Entonces, como intentan dar explicación, pues caen en los hierros. No, es normal que uno por tratar de dar una explicación, pues puede que no esté bien, no esté correcto, pero ¿cómo no va a estar tan correcto si no tenían de dónde fundamentarse? Era solo lo que percibían, lo que interpretaban desde la palabra de Dios, desde los escritos bíblicos y desde ahí iban dando sus propias ideas. Entonces, los herejes en los primeros siglos no lo hicieron con ninguna mala intención. Era solamente por tratar de dar una explicación a una pregunta o a una interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces, en el siglo II y III ya va surgiendo una herejía
que se llamaba el apolinarismo. El apolinarismo es mucho más antiguo de la herejía más conocida, ¿no? ¿Qué es el apolinarismo? En sus hojas yo se las puse, ¿no? El apolinarismo llegaba a afirmar que Cristo no tenía alma humana. Cristo no tenía alma humana. Entonces, si Cristo no tenía alma humana, por tanto, en él no había persona, no era plenamente hombre, era una apariencia de hombre. Él era solamente el logos. Entonces, al afirmar esto, que Cristo no tenía alma humana, por tanto, eso contradecía la salvación de nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo no fue persona, no tuvo alma humana, por lo tanto, no ocupó toda nuestra totalidad para salvarnos, ¿no? De ahí contradice. Es correcto. Apolinar fue el que empezó a hablar de eso, pero entonces ya se dan cuenta, él no lo hizo con mala intención. Ya vamos a ver cuándo surge la maldad en frente a esto. Y en el siglo IV viene a surgir una herejía, la más famosa, y es la famosa herejía llamada arrianismo. Muy bien, ustedes saben mucho, eso me alegra. Bien, entonces resulta que había un sacerdote llamado Arrio en Alejandría e igualmente empezó a preguntarse sobre la divinidad, sobre Jesucristo. ¿Jesucristo es verdadero Dios? ¿Cómo es posible que Jesucristo sea Dios? Entonces, él interpretando un poco la Sagrada Escritura de la divinidad de Cristo, pues se le ocurrió llegar a afirmar que Cristo no era propiamente Dios, y si lo era un Dios inferior. El que era Dios era el Padre, no él. Jesucristo vendría siendo una criatura, la criatura más perfecta que puede existir en el mundo entero. O si viene a ser un Dios, sería un Dios inferior, un Dios chiquito, ¿cierto? ¿Eso qué pasó? Entonces resulta que eso creó toda una discusión. Ese sí formó el problema a rebosar. ¿Por qué forma el problema? Porque empezaron a cuestionarse como todo, como esto es algo tan sencillo. Y voy a decirlo no a modo de crítica, sino para que ustedes se den cuenta que a veces hasta las homilías de nosotros como sacerdotes podemos caer en errores por interpretación, por ideas, por cosas, y por eso los laicos tienen que formarse en eso. Arrio empezó a predicar eso. Cristo no es verdadero Dios, Cristo es una criatura y la criatura más perfecta. Entonces la gente empezó a hacerse muchas otras preguntas y quedaron confundidas, como que si Cristo no es verdadero Dios, por tanto nosotros estamos adorando una criatura. Y si estamos adorando una criatura, pues estamos volviendo a la misma mitología griega, a la mitología nórdica, bueno, en el caso de Roma, la mitología griega, con Júpiter, con Zeus, que terminan siendo criaturas a las cuales el hombre terminaba adorando. Entonces, si Jesucristo no era un verdadero Dios, por tanto, estábamos adorando otra criatura más. Entonces, eso ocurrió. Muchos problemas, aparte de los otros problemas, es si los mártires murieron dando su vida por Dios, por tanto, el martirio de ellos fue en vano, porque no entregaron su sangre por un Dios verdadero, sino por una criatura. Entonces, esto generó muchas confusiones, muchas preocupaciones entre el pueblo santo de Dios. Y se empieza a crear esos grupitos como en todo, ¿no? El grupo que apoya a Arrio y el grupo que no lo apoya, los bandos, ¿no? Entonces, todo ese problema surge en la iglesia y es ahí donde Constantino, que ya había dado el edicto de Milán, empieza a decir, oye, aquí hay un problema, llama a la iglesia, hagamos algo. Ustedes que tienen la potestad, reúne 300 obispos y le dice Constantino, resolvamos este problema. Y mete a todos los obispos en Nicea y les dice, ustedes se van a encargar de este problema. Yo lo convoco, porque él era el emperador, ¿no? Ese es el problema de lo que algunos malinterpretan. Es que Constantino fue el fundador de la iglesia porque convocó el primer concilio. No, tenía el poder, era el emperador de la época. Entonces lo que hizo fue convocar, pero quien toma la decisión de lo que se definió en Nicea no fue Arrio, fue la iglesia a través de los obispos. Entonces, Constantino, preocupado por esto, él convoca el concilio de Nicea. Entonces, ¿qué pasa allí? En el concilio de Nicea, eso es una anécdota que quedó registrado en la iglesia, ¿no? ¿Han escuchado de San Nicolás de Bari? El famoso Papá Noel que se presenta, ¿cierto? San Nicolás de Bari es de esta época y él estuvo en el concilio de Nicea. Incluso Arrio fue citado al concilio de Nicea y ustedes pueden buscar en la historia que Nicolás de Bari
le dio una cachetada a Arrio en pleno concilio para que se controlara y para que cayera en cuenta del mal que estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso es como a modo de chisme histórico, ¿no? Para que tengan en cuenta, Nicolás de Bari fue el que le pegó la cachetada a Arrio en el concilio de Nicea, ¿no? Entonces, pero más que hablar de chismes históricos, es pensar qué surge en el concilio de Nicea, ¿no? Entonces, allí se reunieron y entonces en el concilio de Nicea empieza el problema. Llaman a Arrio. A ver, Arrio, explícanos qué es lo que tú estás diciendo. Entonces Arrio les dice en el concilio todo lo que él estaba diciendo. Entonces la iglesia reunida en el primer concilio ecuménico empiezan a definir ciertas cosas y errores que él estaba diciendo. Entonces, ¿qué empezaron a decir? Aquí vienen palabras en griego. Una palabra que fue clave en el concilio de Nicea. Esta palabra se llama homoousios. Homoousios. Homoousios significa que Cristo es de la misma sustancia. Lausía, sustancia. Homoousios. Cristo es de la misma sustancia. Es decir, el Padre y el Hijo forman una misma sustancia. ¿Y cuál es esa sustancia? Que es Dios, es verdadero Dios. Y es que ahí es donde ahorita lo vamos a analizar, cuando analicemos las partes del credo, es donde decimos que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero. Esos homoousios, ¿no? Entonces, Arrio, aquí ya viene la maldad de la herejía. La iglesia trató de corregir a Arrio. Oye, Arrio, ven para acá. Te vamos a explicar por qué tú estás en el error. Entienda, mire, eso que estás diciendo no es posible. Comprenda que Cristo sí es verdadero Dios y lo dice la Sagrada Escritura. Entonces dijo Arrio, si vamos a hablar de la Biblia, pues la Biblia nos viene a decir en Juan capítulo 1 que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, pero que en un principio no existía esa palabra, ¿no? O sea, hubo un momento donde esa criatura se hizo, es decir, fue creado, por tanto es una criatura. Entonces el concilio le dijo a Arrio, mira Arrio, entienda que Cristo no es criatura, es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y entonces dijo Arrio, ok, él siguió ya obstinado. Ese es el problema del hereje, que el hereje ya no se deja corregir. Aquí está el orgullo, la soberbia, ¿no? El querer imponer su misma razón. Entonces dijo Arrio, pues no, yo me voy a sostener en mi idea. Y si ustedes dicen que Jesucristo es homoousios, pues yo lo voy a decir de otra manera más hermosa. Él es homoiousios. Esto fue el tema controversial del concilio de Nicea. ¿Quién lo va a creer? Una simple I. Eso en griego es la iota, es la letra más pequeña del alfabeto griego. Entonces dijo que Jesucristo participaba de la sustancia. Participaba de la sustancia. La I es una conjunción, ¿no? No es igual, sino que participa y sigue afirmando que Jesucristo es un Dios pequeño. Entonces, ¿qué terminaron diciendo? Este hombre es terco, está obstinado en su pensamiento. Entonces, a raíz de eso, vamos a condenar la herejía del arrianismo. Entonces, en el concilio de Nicea es donde se condena esta herejía, el arrianismo. Aunque no solo esta herejía, también se habla del apolinarismo. Y no solo se habló del apolinarismo, hubo otra herejía, está en el documento que ustedes tienen, está el sabelianismo. ¿Qué es el sabelianismo? ¿Qué dice Sabelio, un autor también? Que la Trinidad tiene modos de manifestarse, o conocida como el modalismo, ¿no? Modos en los cuales la Trinidad se manifiesta, pero no es Padre, no es Hijo, no es Espíritu Santo. Solo son modos en los cuales Dios se manifiesta. Bien, eso también es otra herejía, que lastimosamente hoy algunas denominaciones protestantes hablan de unitarios, ¿no? Es decir, no creen en la Trinidad, pues realmente son de la herejía del sabelianismo, ¿no? Que hablan de los modos de manifestarse, es correcto, o modalismo, ¿no? También conocida. Entonces también surge otra herejía. Está el adopcionismo. El adopcionismo. ¿Qué es el adopcionismo? Dice que Jesucristo fue adoptado, su naturaleza humana
su naturaleza divina fue adoptada en el bautismo y en la resurrección, ¿no? Este es el adopcionismo del siglo II. Ese es el adopcionismo. Habla de una adopción, es decir, Cristo a través del bautismo, cuando recibe el bautismo que le dice el Padre, este es mi Hijo amado, escucharlo, desde ese momento es que Cristo es Dios verdadero. Por tanto, Él nació siendo un hombre. Aquí está el problema también que surge hoy frente al problema de la Theotokos. Desde aquí ya podemos hablar del problema de la Theotokos que viene a surgir en el concilio de Éfeso en el 431, ¿no? De eso no les voy a hablar porque pues aquí nos vamos a quedar mucho tiempo, ¿no? Nestorio, ¿no? El problema de Nestorio, que llegan a afirmar que María es madre del hombre, pero no es madre de Dios porque creó al hombre, pero Dios, Jesucristo después tiene la naturaleza divina en el bautismo. Termina siendo un adopcionismo, ¿no? Que prácticamente fue ideas también del mismo Nestorio. Aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes frente a esto saltándome un poco al concilio de Éfeso. ¿Jesucristo es persona humana o persona divina? ¿O las dos? ¿Él es persona humana? Ok, bien, hijo. Vamos a comprender un poco. Eso es bueno que lo tengamos hoy en cuenta. Eso, a esa raíz de la adopción, aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis porque esto no forma parte propiamente del credo niceno-constantinopolitano, pero el credo sí lo habla. El credo sí habla, ¿no? Jesucristo, esto es como el paréntesis aquí. Jesucristo, voy a ponerlo, no es persona humana. No es persona humana. ¿Por qué no es persona humana? Porque si fuera persona humana y persona divina, fuera un desquiciado. En psicología, ¿quiénes son los que están locos? Doble personalidad. Entonces, si hablamos de que Jesucristo tiene dos personas, es un loco. Entonces, ¿qué tiene Cristo? Dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona divina. Él es el verbo encarnado, porque San Juan capítulo 1 dice que ya existía el verbo y el verbo era Dios. Y como ese verbo era Dios, es la persona divina. Por tanto, sí es posible hablar de que María es la Theotokos, es la madre de Dios, porque quien se encarna no es la persona humana de Cristo. No es posible. ¿Quién es quien se encarna en el seno de María? La persona divina. ¿Y qué adquiere la persona divina en el seno de María? La naturaleza humana. Lo que adquiere de nosotros es la naturaleza humana. Por tanto, esto es otra herejía que se condena en el 431, en el concilio de Éfeso. Fácil caer en esa. Bien, pero sigamos avanzando. ¿Vamos bien? Hasta ahí lo que va ocurriendo rápidamente en el concilio de Nicea, el concilio 325. Bien, bueno, vamos a ir un poco avanzando al otro concilio. Ya explicamos esto, lo que ocurre y el problema que se desenvuelve en el concilio de Nicea. Vamos al otro concilio. ¿Cuál es el otro concilio? Es correcto. Entonces, ya en el concilio de Constantinopla había otro emperador romano. Entonces, en Constantinopla vuelven y se reúnen los obispos. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre en el concilio de Constantinopla? Este surge en el año del 381, convocado por el emperador Teodosio I. ¿Qué pasa? ¿Por qué se convoca este concilio? Van surgiendo otras nuevas herejías. ¿Qué pasa? Hasta el concilio de Nicea, el credo queda un poco incompleto, digámoslo así. ¿En qué queda el credo? Ustedes, cuando rezamos, creo en el Espíritu Santo. Hasta ahí quedó el credo. En Nicea solo llegaron a decir, creo en el Espíritu Santo. O sea, no hablaron quién es el Espíritu Santo. No se habló sino solamente del Padre y del Hijo. Ni Constantinopla viene a hablar específicamente de la persona del Espíritu Santo. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué se viene a hablar del Espíritu Santo? Precisamente como Nicea no dijo nada del Espíritu Santo,
pues surgieron las preguntas. Oye, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y por qué nosotros debemos creer en el Espíritu Santo? ¿Ese quién es? ¿Una persona divina? ¿Es un espíritu? ¿De dónde surge? Son preguntas que van quedando en el pueblo de Dios, que siguen habiendo más preguntas también sobre el Espíritu Santo, sobre la Trinidad, ¿no? Eso es un tema de nunca acabar. ¿Por qué? Porque la Trinidad es un misterio. Y si todos lo supiéramos de ese misterio, ya no sería misterio. Solo podemos develar un poco de ese misterio. Y es lo que la iglesia ha hecho en más de 1700 años o hasta 2000 años, ¿no? Entonces, resulta que surgen dos herejías. Está la herejía del Macedonio. La herejía de Macedonio, y está el apolinarismo, que ya les había hablado del apolinarismo, ¿no? Bien, está el apolinarismo y está el macedonismo. Entonces, básicamente, para que tengamos en cuenta, los concilios surgen para resolver problemas doctrinales que van surgiendo o herejías que se van teniendo en la época, ¿no? Entonces, ¿qué decía Macedonio en el siglo IV? Decía, el Espíritu Santo no es Dios, sino una criatura, es una fuerza. El Espíritu Santo no es Dios. Ya aquí surge otro problema, ¿no? Entonces lo venía a poner como una criatura, una fuerza que está al servicio del Padre y del Hijo. Por tanto, negaba Macedonio la divinidad plena del Espíritu Santo. Y les hablaba también de Apolinar, que decía que en Cristo no había un alma racional humana, sino que era el Logos. Eso lo afirmaba también Apolinar. Por tanto, no sería plenamente hombre y por tanto no salvaría al mundo. Entonces, a raíz de estas herejías, Teodosio dijo, aquí hay otro problema, la gente está alborotando, hay una confusión. Señores obispos, los voy a convocar como hizo Constantino, 381, vámonos para Constantinopla. Por favor, resuelvan ese problema. Se reúne la iglesia de Occidente, se reúne la iglesia de Oriente y empiezan a llamar, venga Macedonio, explíquenos usted ¿por qué usted dice que el Espíritu Santo no es Dios? Cuéntenos eso, ¿no? Entonces, Macedonio, pues como le dijo, empieza a afirmar esto. Entonces, ¿qué afirma el concilio de Constantinopla? Entonces, llega a afirmar la persona divina del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es una persona y es completamente divino. Otra afirmación, que esto va a ser un problema después, por el cual ocurre la irrupción de la Iglesia de Oriente, una de las irrupciones de la Iglesia de Oriente y Occidente, ¿no? Las procedencias, viene a decir el concilio, que procede del Padre y del Hijo. Esas procedencias va a ser un problema después, en el año de 1000, cerca del siglo X, que es donde se da después la división de la Iglesia de Oriente y Occidente, porque la Iglesia de Oriente solo dice que el Espíritu Santo procede del Padre, pero la Iglesia de Occidente llega a afirmar que procede del Padre y del Hijo. Ese es un problema teológico aún sin resolver. Entonces, llega a afirmar, entonces ya hay lo que nosotros vamos conociendo en el credo constantinopolitano, que procede del Padre y del Hijo, que recibe la misma adoración y gloria, ¿no? Porque si es Dios, por tanto el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria. Decía un padre teólogo que las homilías más heréticas se dan el domingo de la Santísima Trinidad, ¿no? Porque a veces, como sacerdotes, podemos estar hablando herejías de un tema tan delicado, porque no es tan fácil hablar del dogma de la Trinidad de por sí, porque para hablar pues toca utilizar términos en griego para poder entender, ¿no? Qué significa la procedencia, qué significa la sustancia, qué significa la naturaleza, y cuando eso no se entiende, pues pudiéramos caer en errores, ¿no? Precisamente, pero bueno, hasta yo quizás también lo he hecho, no lo sé. Pero se puede traducir la palabra para entenderla, ¿no? Por ejemplo, usía. ¿Y qué es usía? Sustancia, eso. Entonces ya podemos saber qué es una sustancia, ¿no? ¿Qué es la esencia de algo, ¿no? ¿Y cuál es la esencia de Cristo? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la esencia del Padre? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la esencia del Espíritu Santo?
que es Dios, ¿cierto? Entonces cosas como esas es importante referirlas, ¿no? También en el Espíritu Santo hablamos de procedencias, de expiración. Está la expiración activa, la expiración pasiva, ¿no? Están también las manifestaciones divinas de cercanía y de divinidad. Todos esos son temas propios de la Trinidad. Esa es la perijoresis, ¿no? Son temas propios de la Trinidad. Bien. Entonces, así es como surge el concilio de Constantinopla. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces ya explicamos cómo surge los dos concilios, por qué se dan, qué pasa en estos concilios, ¿no? Las herejías, qué es una herejía, qué es una apostasía, qué es un cisma, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de el credo en la función litúrgica. Nosotros el credo, ¿por qué rezamos el credo? El credo es la profesión de nuestra fe, de lo que nosotros creemos realmente, de lo que creemos realmente. ¿Y en qué creemos? El credo tiene un resumen en 3 partes. Aquí vamos a hablar ahora sí de la Trinidad, ¿no? En la función litúrgica. Hablamos de que el Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo. ¿Ustedes trajeron la Sagrada Escritura? No. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Decimos nosotros que el Padre, bien, estos son temas que vemos hasta en la catequesis, y ustedes como catequistas lo saben muy bien, ¿no? ¿Quién es el Hijo? El Redentor, ¿no? El que nos salvó, muy bien. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El santificador, bien. Bien, entonces, el Padre es correcto. Entonces, les hablaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Esa procedencia se da por una creación? ¿El Padre creó al Espíritu Santo? No, ¿cierto? No, sino que el Espíritu Santo es la expiración pasiva del Padre por una misión y del Hijo que lo da después de su muerte. Cuando asciende al cielo, les dice, les enviaré al Espíritu Santo. Por tanto, digámoslo, y eso es muy hermoso para entenderlo, ¿no? Realmente la Iglesia en el siglo XXI está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nosotros aún estamos, llamémoslo así, en la era del Espíritu Santo. El Padre es el creador, ¿bien? El Hijo cumplió su misión, que fue redimirnos. Ahora estamos en la misión del Espíritu Santo. Por tanto, como cristianos deberíamos conocer mucho del Espíritu Santo, y a veces es lo poco que conocemos, cuando Él es lo que está haciendo en la Iglesia todo lo posible. Inspira a los concilios, inspira a los sínodos, inspira a los papas, inspira a los obispos, inspira a los sacerdotes, inspira nuestra vida. Recibimos los dones del Espíritu Santo, producimos los frutos del Espíritu Santo. Es decir, nosotros estamos inundados completamente de la acción del Espíritu Santo. Es más, la renovación católica carismática bien organizada y bien inspirada es una inspiración del Espíritu Santo para dar a conocer una persona que hasta antes del Concilio Vaticano II poco se hablaba. Se hablaba de otros temas, se terminó hablando de moral, se terminó hablando de otras cosas, pero poco se terminó hablando del Espíritu Santo. Y yo creo que hoy en este siglo XXI la Iglesia tiene mucho más que aportarle a la teología de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, ¿bien? Porque es el que sigue inspirando y santificando la vida de la Iglesia. Eso en la teología se llaman las misiones. Y estas 3 misiones que ustedes se las enseñan a los niños en catequesis se llaman misiones ad extra. Las misiones de la Trinidad ad extra. ¿Cuáles son las misiones ad extra? Es decir, hacia afuera, que es creador, que es redentor y que es santificador, ¿no? ¿Y cuáles son las misiones de la Trinidad ad intra? La misión de la Trinidad ad intra es el amor. En ellos no existe otra palabra en la Trinidad que es el amor. Es la mutua compenetración del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí que el mismo Señor dice, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no?
porque solo hay un amor. Por ejemplo, cuando los esposos se aman, ellos se respetan y son una sola carne, ¿no? Si yo veo que se aman los dos, ver a uno es ver al otro. Si veo a una persona, respeto a la otra persona porque en los dos hay amor. Por tanto, en la misión adintra de la Trinidad solo hay amor. Bien, es la palabra que inunda las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué nosotros decimos y le enseñamos a los niños que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y un solo Dios verdadero? ¿Cómo entender esto que a veces a la comprensión humana y a la lógica humana pareciera ser difícil, ¿no? Para hablar de personas hay que entender el griego, ¿no? En griego el término persona se utilizó como el prosopon. ¿Y qué es el prosopon? Naturaleza humana de sustancia racional. Entonces, ¿qué es el prosopon? El prosopon es la naturaleza humana, de la naturaleza racional que tiene toda persona, ¿no? Aunque esto ya ha sido discutido porque ya no se habla solo de persona humana, sino se habla de persona jurídica. El concepto de persona hoy en día ha tenido un concepto muy amplio, pero en la época, estoy hablando del siglo II, era la persona humana quien era la única que tenía capacidad de racionar. Era la persona. Bien, entonces, si decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, es porque en los tres hay inteligencia. Tienen esa alma racional, ¿no? Hay inteligencia, y si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa propia naturaleza de ser personas, y la persona es la individualidad, es decir, son seres individuales. Es así como se entendía en la época el prosopon. ¿Y qué es el Dios? ¿Qué es Dios? El Dios vendría siendo el logos, que es lo que San Juan viene a explicar en el Evangelio, ¿no? El logos. Y ese Dios no es creado. Ahí está una de las preguntas que le pueden hacer los niños a ustedes, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Y si es una pregunta, pudiéramos hoy responderla. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo entender que Dios es Dios por el logos y que a su vez es tres personas, que Dios no es creado? Pues para poder entender que Dios no es creado, toca hablar de dos cosas en la misma teología, en la misma filosofía, perdón. En la filosofía, para entender que Él es el logos no tiene tiempo. Es correcto, bien, ni tiene espacio. Nosotros, cuando hablamos de tiempo y hablamos de espacio, por tanto, utilizamos el concepto creación. Y si utilizamos el concepto de creación, es porque en la creación hubo un tiempo y hubo un espacio, ¿no? Bien, por eso es que nosotros hablamos de que algo se ha creado. O por ejemplo, el mundo se creó. Entonces, ¿qué hace la ciencia? ¿Cuál es la primera pregunta que se hace la ciencia? Que el mundo fue creado. ¿Cuándo? ¿Cierto? Es la pregunta. ¿Cuándo se creó este mundo? Ahí están todas las teorías de la creación. Fue creado 7.000 millones de años antes de Cristo, en fin, y de esta manera surgió, ¿cierto? Porque habla de un tiempo y nos está hablando de un espacio, el cómo se creó, cuál fue el lugar que se ocupó, ¿no? Siempre cuando se habla de creación, nosotros pensamos en tiempo y en espacio. Pero en Dios, que es el logos, no hay tiempo ni espacio. Es correcto lo que tú dices. Por eso es que nos cuesta entender al mismo Dios, porque nosotros estamos anclados a estos conceptos, tiempo y espacio. En Dios eso no es posible. Dios no es posible. Por tanto, aquí le voy a decir algo que me sucedió, y a mí me encanta mucho hablar con ateos, pero que quieran de verdad conocer temas, aprender, escuchar, porque una cosa son los que les encanta decir bobadas, otra cosa los que tienen sus argumentos, pero escuchan y contraponen. Eso sí es un deleite, ¿no? Hablando de esto, les voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando era seminarista, estaba en teología y entré a un salón de clases porque donde estudiaba, en el seminario en la CEA Antioquia, nos envían
enviaban a semanas vocacionales a los colegios, a invitar a los muchachos, que al seminario, y uno iba como aquí al salón y uno se reunía con todos los muchachos y les hablaba de vocación, ¿no? Entonces no ha de faltar por ahí uno que creyéndose muy ateo, levantó la mano y me dijo lo siguiente: lo siento mucho, pero para mí Dios no existe, me dice este muchacho. Entonces, él creyendo sabotear la clase, pues yo le dije, tú tienes toda la razón, Dios no existe, Dios no existe. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a sentar y usted me va a venir a explicar por qué Dios no existe. Y yo después le digo por qué exactamente Dios no existe. Entonces, como son de dos muchachos que solo, como les digo, dicen cosas por decir, pero no tienen el argumento, pues terminó siendo la burla de todos porque no fue capaz de explicarlo, ¿no? Entonces ahora terminé diciéndole, como tú no pudiste, yo le voy a explicar para que tú sepas por qué Dios no existe. Entonces, Dios no existe porque lo que existe es creado. Todo lo que existe tiene un tiempo, ¿cierto? La existencia tiene un tiempo y tiene un espacio. Por eso dice que las criaturas nacen, viven y mueren. Existen y luego desaparecen. En Dios no es posible eso. Dios, por tanto, no existe porque Él no está anclado al tiempo. Dios, ¿qué vendría siendo? Tienes razón, Dios no existe. Dios es la persona del verbo, es la esencia, es la usía. No hay tiempo, no hay espacio. Siempre es en la humanidad, siempre es en la historia, siempre es en nuestra vida. Bien, esto es. Él es el yo soy. Bien, el yo soy es esencia. Dios no es existencia, es esencia. Siempre es el logos encarnado. Ya cuando se encarna, sí tuvo un tiempo, porque se encarnó. ¿Y por qué tuvo un tiempo? Porque adquiere la naturaleza humana, que antes no tenía, ¿no? Bien, hasta ahí. Y entonces, aquí le voy a seguir preguntando. Cuando Él se encarna, claro, ahí tiene ya un tiempo la naturaleza humana. Pero ¿cuándo termina la naturaleza humana de Cristo? Yo pienso que no termina porque Él muere, pero resucita. ¿Y resucita solo siendo Dios? No, resucita como hombre. Eso, me gusta eso es. Cuando adquiere la naturaleza humana, la redimió tanto que la elevó al cielo y subió en cuerpo y alma, naturaleza humana. Es decir, se lleva nuestra naturaleza humana, resucita, nace, se encarna en la persona del verbo, pero resucita en la naturaleza humana también, glorificado como Dios, pero con la naturaleza humana. Por eso las llagas. ¿Ustedes sabían por qué Jesucristo se presenta con las llagas? Para mostrar que no era un espíritu, y así lo dice la palabra de Dios, que es hombre, es la carne que ahora la ha redimido del pecado. ¿Bien hasta ahí? Bien. Entonces ya entendimos por qué es tres personas y un Dios. Ahora bien, vamos a esta última parte y ya se nos está acabando el tiempo. A explicar parte por parte de lo que profesamos. Bien. A explicar que ya hay muchas cosas que les he explicado y ahora las vamos a conocerme a detalle, ¿no? Aquí hay 16 escaleras del credo. Hay algunos que hablan de 20, ¿no? Yo quise poner 16 puntos esenciales. Entonces, la primera nos dice que creo en un solo Dios. Eso es importante. Nosotros no creemos entre dioses. No somos politeístas. Somos monoteístas. Es un solo Dios que ya les hablaba, el Logos, que no tiene principio ni fin y que está en la persona del verbo, y que ese Dios es llamado, y que creo en un solo Dios y que es Padre Todopoderoso. Aquí hay algo claro. Esta primera expresión, Padre Todopoderoso, está debatiendo un poco los dioses griegos. ¿Por qué? Porque los dioses griegos, algunos tenían poderes, es correcto, pero no todos tenían los poderes de todos. ¿Sí me hago entender? Sí. El dios del trueno, el dios del rayo, el dios del fuego, o sea, eran los poderes de cada. Cuando está diciendo Nicea, es que el Dios del cristiano es todopoderoso, es decir, la totalidad de todos los poderes reside en Dios Padre.
Eso es claro. Está dejando claro que nosotros tenemos el Dios más poderoso del mundo por encima de cualquier Dios. ¿Y qué pasa con ese Dios Padre? Es el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. No está dejando espacio a nada. Todo, lo más pequeño, lo que usted no ha descubierto, lo insondable, lo mistérico, todo le pertenece a Dios porque es creación de Él. Por tanto, aquí es claro entender que cuando Dios es creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, e incluso hasta de las cosas que aún el ser humano no ha conocido, es creador. Por ejemplo, siguen siendo las preguntas míticas: ¿existen los ovnis? ¿Hay vida en otra tierra? ¿Existen otros planetas? Si eso fuera real y en unos años pudiéramos decir, oh, resulta que hay otra vida, ¿esa vida le pertenecería al Dios de los cristianos o no? Porque es creador de todo lo visible y lo invisible, lo que no vemos también. Es decir, lo abarca todo, lo que aún el hombre no ha podido comprender, no ha podido experimentar, no ha podido conocer, eso también es creación de Dios. Es creación de Dios, ¿bien? Creo en un solo Señor Jesucristo. Ojo a esta expresión. Hablamos de un solo Dios, Padre Todopoderoso, y también de uno solo, el Señor. Atención con esta expresión, Señor. En griego, esta expresión se llama, nosotros la conocemos, ¿cómo se llama? Kyrios. ¿Sí la han escuchado? Sí. El Kyrios. Esta expresión pareciera ser una connotación de Dios, como que, oh, si Jesucristo es el Señor, por tanto, el Padre no es el Kyrios. Es una pregunta, ¿no? Si Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, el Padre no es el Kyrios. ¿Qué vendrían pensando ustedes? Yo digo que sí, porque es consustancial. Es correcto, es de la misma sustancia, y cuando se habla de Señor, no está confundiéndose con el Padre como si Él fuera más que el Padre o menor que el Padre, sino que eso es una idea que está contraviniendo de la época griega también, de la época que hablaban de los señores. Cuando hablan de los señores, se está refiriendo incluso a los emperadores, que los referían como su majestad, mi señor, esas palabras, ¿no? Entonces, cuando habla de mi señor, se está refiriendo que Cristo es más que un emperador, que Cristo es más que un rey, que Cristo abarca, es decir, si tú te crees el rey, si tú te crees el emperador, déjame decirle que aquí te presento el Señor. Él es el Señor, no es un señor. Para el emperador era un señor. Este es el Señor, el Kyrios. Y es la expresión que se utiliza. Él es el Kyrios. ¿Y por qué es el Kyrios? Lo viene a explicar. Porque es el Hijo unigénito de Dios. Y unigénito aquí significa que no existe otro hijo, solo es el único de Dios y que es nacido del Padre antes de todos los siglos. Está dejando claro a Arrio que Cristo no es creado, sino que antes de que los siglos existieran, ya el Señor estaba. Ya el Señor estaba, ¿no? Es decir, Él está antes de los siglos. Él es el Señor. Al mismo tiempo. Es correcto. Podemos decir que se han revelado. Bueno, ¿Quería decir eso o no? está muy buena su pregunta porque aquí me abre un debate usted teológico muy grande. No, pero lo hablas porque me abarca mucho tiempo, pero a mí me encantan tanto estos temas, ¿no? Es un tema de debate teológico porque surge la pregunta: ¿qué pasaba con el ser humano antes de que el Dios de los judíos se revelara? Que lo vemos en el libro del Éxodo, cuando el Dios Yahvé se revela a Moisés. Y Moisés le pregunta, y si voy al pueblo y me preguntan quién eres, yo soy el que soy, le dice el Señor a Moisés, le dice Yahvé a Moisés. Entonces la pregunta es, antes de ese momento de la zarza, que no conocían a Dios, al Dios de los cristianos, ¿qué pasaba con el Dios? ¿Qué pasaba con este Dios que no se manifestó antes del pueblo de Israel? Y estamos hablando incluso de las épocas y aquí viene todo el proceso del trabajo del mono en el hombre, que es lo que ha averiguado la teoría evolucionista, ¿no?
las eras de la humanidad, del desarrollo de la humanidad, de la persona humana, ¿no? El evolucionismo, la teoría evolucionista, el evolucionismo histórico, que van respondiendo a estas teorías, pero entonces la pregunta, en medio de todos esos procesos de evolucionismo, ¿dónde estaba este Dios? Entonces esa sería la pregunta tuya, ¿no? ¿Qué pasó con ese Dios que se reveló en un momento? ¿Por qué no lo hizo antes? Entonces, la pregunta es, la respuesta pudiera ser la siguiente, ¿no? Precisamente lo que quiere mostrar el libro del Éxodo es que Dios se revela. Si vamos, aquí entra una confrontación con la teoría del evolucionismo. Recordemos que en la teoría del evolucionismo el hombre pasó por diversas etapas, ¿no? El hombre neandertal, el hombre Homo sapiens y el hombre, bueno, son como 7 partes, ¿no? Y ya cuando el hombre llega al Homo sapiens sapiens es donde Dios se revela. En los procesos del ser humano, ¿no? Recordemos que en esos procesos del ser humano, pues el hombre no iba adquiriendo la inteligencia, su desarrollo, ¿no? Algunos hablan del proceso precisamente que el hombre primero fue un mono y después pasó a ser hombre a través del Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, lo que sí afirma la iglesia es que en ese momento en que el hombre es sapiens sapiens, es el Dios de los cristianos, se revela porque conoce, porque tiene la capacidad de entender el Dios de los cristianos. No, porque el hombre siempre ha tenido alma. Ya es correcto. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso evolucionista, Dios no se revela antes. Si se hubiese revelado al hombre neandertal, el hombre neandertal no hubiese conocido porque su cerebro no estaba desarrollado. Bien, eso es, por eso hay que entrar con esos dilemas de las teorías evolucionistas. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, entonces, Cristo es el Señor porque es el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Después viene a afirmar, eso es lo que les hablaba contra Arrio, ¿no? La cuarta, Dios de Dios, es claro. El Señor es Dios del Dios Padre. Es luz de la luz. Es Dios verdadero del Dios verdadero. Eso es una afirmación contra ¿quién? Contra Arrio, ¿no? Dios verdadero de Dios verdadero. Otra afirmación, Él es engendrado porque asume la naturaleza humana cuando se encarna en el seno de la Virgen. Es engendrado, pero no fue creado. La Virgen María no creó a Dios. No creó a Dios. Es engendrado, no creado. Homoousios, consustancial con el Padre. Es decir, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué hizo Arrio? No es homoousios, sino que homoiousios. Le pone la iota, ¿no? Bien. Eso. Entonces después dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas. ¿Por medio de quién? ¿De quién está hablando? ¿De quién es ese él? No, está hablando de Jesucristo. Bien. O sea, del Padre solo habla dos notas. Del Padre solo habla que es Padre Todopoderoso y que creó el cielo y la tierra. Y ahí estamos en el Hijo, ¿no? Es entonces, por medio de él, por medio de Cristo, se crearon todas las, él no las creó, pero por medio de él. Recordemos en el libro del Génesis que dice, hagamos, ¿no? Hagamos. Esa palabra es un plural majestático en el hebreo, ¿no? En el libro del Génesis, el hagamos es un plural majestático. Ahí estaba la Trinidad ya presente. Es decir, el que crea no está solo, ¿no? Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Para nosotros los hombres y para nuestra salvación, él bajó del cielo. Eso es claro. Para nosotros los hombres y para nuestra salvación. Él bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es decir, asume la naturaleza humana. Bien. Después dice, por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Atención a esto. ¿Por qué tendría el credo que poner a Pilato si ese fue el que lo mandó a crucificar? Otros dijeran, tendrían que haberlo quitado, ¿no? Es correcto. Eso es muy importante en el credo para darle a entender a todos los cristianos que Cristo no es un mito. Es histórico, es real, fue parte de la historia, que realmente Cristo vino a la tierra, que se encarnó, que vivió como todos nosotros y que los judíos quisieron matarlo y lo mataron y por eso fue, y lo mataron de la peor manera, por eso agrega, y fue
crucificado, es decir, el peor castigo de la época a través de la crucifixión. Y esa crucifixión sucedió ¿bajo qué tiempo? ¿Bajo el poder de quién? Es correcto, que era procónsul, y que padeció la muerte y fue sepultado. Padeció la muerte para decir que Cristo realmente sufrió. Cristo realmente sufrió porque hubo otra herejía en la época que llegaba a decir Cristo tuvo apariencia de morir, pero él no murió realmente, ¿no? Entonces padece la muerte, es decir, sufre toda la aberración de la condena, del castigo, y fue sepultado como cualquier humano. Pero que a pesar de esa resurrección, de esa muerte, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces ya aquí cita un contexto histórico bajo el poder de Poncio Pilato y cita ahora la palabra de Dios. Está en las Escrituras. Según las Escrituras, ha resucitado y que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. El subir es el signo de que lleva consigo nuestra naturaleza humana. Pero que no solo se queda allí, no solo se queda en la ascensión y no solo se queda en una manera que ya después en el siglo XVI viene a surgir otra herejía. Esa herejía llegaba a afirmar que Cristo, es cierto, vino, nos salvó, pero cuando se fue se desentendió del hombre. Eso se llama el teísmo, el teísmo. El teísmo llegaba a afirmar que Cristo sí vino a la tierra, que es Dios, pero que cuando se fue se desentendió de la humanidad. Por eso las muertes, las catástrofes, porque Cristo se desentendió de la persona humana. Y entonces aquí el creo nos está diciendo, ok, sube al cielo, pero vendrá de nuevo para gloria y juzgar a vivos y muertos, y que el reino de Cristo no se ha acabado, porque no tiene fin, no tiene fin. Después el concilio de Nicea dejó, creo en el Espíritu Santo. Hasta ahí quedó el concilio de Nicea. Ya el concilio de Constantinopla llega a decir, creo en el Espíritu Santo, viene a retomar como a continuar el libro, ¿no? Creo en el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es Señor. Recuerden la palabra, Kyrios. Pone al Espíritu Santo en la misma acción de ¿quién? De Jesucristo, que es el Kyrios. Por tanto, el Kyrios es el Señor Jesucristo y Kyrios es también el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. El Espíritu Santo da vida a través de la fuente bautismal, a través del nacimiento, a la vida eterna, ¿no? Nos da vida. Y ese Espíritu Santo, ¿por qué nos da vida? Porque a su vez procede del Padre y del Hijo. Eso es importante, quien con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Constantinopla viene a dejar claro que tiene la misma divinidad. Es igual a Dios Padre, es igual al Padre y al Hijo. Bien. Y que también habló por los profetas. ¿Qué está diciendo que habló por los profetas? Que antes de que el Espíritu Santo se manifestara, ya estaba presente en el pueblo de Israel. La acción del Espíritu Santo siempre ha estado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo, desde antes de los siglos. Ya aleteaba sobre las aguas, nos dice el libro del Génesis, ¿no? Por tanto, Él es quien habla por los profetas. Y pudiéramos decir hoy en día, y sigue hablando a través de la iglesia. Y sigue hablando a través de la iglesia, ¿no? Creo en la iglesia. Aquí vienen las notas de la iglesia. Esto se llama en la teología las notas de la iglesia. Ustedes les pueden preguntar cuáles son las notas de la iglesia. No vayan a decir do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué ibas a decir? Sí. En la teología se conoce como las notas de la iglesia. ¿Y cuáles son las notas de la iglesia? Son 3. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pero es una, es decir, aquí atención a esto. El Señor en la Sagrada Escritura siempre habló de la unidad. ¿Cuál es lo que más quiere el Señor? Que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Por tanto, la iglesia siempre va a ser una, porque en Cristo hay una unidad. Hay expresiones incluso que pueden caer en la herejía, ¿no? Hay una canción que dice, juntos como hermanos, síganla.
Ok, atención a esto. La canción dice miembros. Esta expresión está bien de una iglesia. Es correcto. Porque cuando hablamos de una, está diciendo una, es decir, que pueden haber dos. Y eso es un error, es una herejía. La iglesia es una no porque hayan otras, sino es unidad. Por tanto, la expresión tendría que ser miembros de la iglesia. Porque el mismo Señor se lo dijo a Pedro, y sobre esta piedra edificaré una iglesia. La iglesia, mi iglesia, no es plural, es la iglesia, no es una dentro de tantas, es la iglesia. Por eso la iglesia es una, bien, es una, es haciendo referencia a la unidad. Es santa. ¿Por qué es santa? Porque Cristo es el santo de los santos, no por los fieles, no por nosotros que somos iglesia, sino es santa porque su fundador es santa, es santo, es católica. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia es para a todos los confines de la tierra. ¿Cuándo se habló de católica? San Ignacio de Antioquía fue el primer. Ignacio de Antioquía, ¿ah? Es correcto. Es el primero en hablar en el siglo II de la expresión católica, que se habla de la universalidad, ¿no? A los confines de la tierra. Y es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Es correcto, porque tiene la sucesión apostólica, porque proviene de los apóstoles. Y es la única que se comprueba que tiene la proveniencia de los apóstoles, ¿no? En su historia, en todo su fundamento. Por tanto, eso es lo que se conoce como las notas de la iglesia. Es una, santa, católica y apostólica. Después dice que en esa misma iglesia yo confieso que hay un solo bautismo. Un bautismo. La gente que se cambia de sectas y denominaciones y vuelven y se bautizan. Efesios nos viene a decir, la carta a los Efesios dice que nosotros tenemos, eso es Efesios capítulo 4 o 6, un Señor, una fe, un bautismo. Lo dice la carta a los Efesios. Eso es lo que debemos tener todos nosotros. Un Señor, una fe, un bautismo. Lo dice la carta a los Efesios. Por tanto, creemos en un solo bautismo. No hay otros más. Esos que van y se bautizan, todos esos bautismos son inválidos porque solo hay un solo bautismo en el cual profesamos y confesamos. ¿Y para qué es ese bautismo? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. ¿Y qué termina diciendo el credo? Que esperamos nosotros como cristianos en la resurrección de los muertos. Ese es el fundamento. Es correcto. Ese es el fundamento. Nosotros esperamos la resurrección. Un cristiano que se profese cristiano y no crea en la resurrección, no está siendo cristiano. Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ese es el eje de nuestra fe. Esta es la esperanza de nosotros. ¿Por qué luchamos en la vida? Porque aguardamos con esperanza la resurrección. También lo expresa San Pablo en la carta a Timoteo, ¿no? Es nuestra esperanza que un día vamos a gozar de la presencia de Dios. Y ahora termino con esto. Hablemos de la resurrección. Terminemos con ese último punto. ¿Qué es la resurrección? Les decía que ese es el punto central de nuestra fe cristiana, ¿no? ¿Ustedes sí creen en la resurrección o creen en la reencarnación? Un cristiano que crea en la reencarnación, ¿está siendo hereje o apóstata? Es hindú. Ojo a esto. Se me olvidaba explicarles. Quien caiga en la herejía, en el cisma o en la apostasía, que ya les había hablado qué significa, ¿no? Quien incurra en estas tres cosas, comete dos cosas. Comete un delito y comete un pecado.
Un pecado mortal, claro que sí, pecado mortal. Entonces, si comete un delito, queda en excomunión, late sentencia. Late sentencia, ¿no? ¿Y qué significa excomunión late sentencia? En el mismo momento de incurrir en la herejía, el cisma y la apostasía. Bien, es decir, en el mismo momento, de inmediato. Bien. Y en el pecado mortal. Por tanto, no puede recibir los sacramentos ni nada. Bien. Entonces, ya para que sepamos, el que cae, por tanto, quienes son herejes, cismáticos y apóstatas, nuestros hermanos separados, desafortunadamente, están en excomunión. No porque la iglesia lo diga, porque ellos mismos, cayendo en eso, inmediatamente quedan excomulgados. No hay no hay necesidad de alguien que les diga. Para levantarse esa excomunión, pues tienen que arrepentirse. El objetivo de la excomunión en la iglesia no es condenatoria. Las sanciones en la iglesia tienen un único fin, a diferencia de las cosas del Estado, de la política, ¿no? Las sanciones en la iglesia, bueno, aquí me sacaron del tema. Las sanciones en la iglesia son medicinales, porque como lo expresa el último canon del derecho canónico, a lo que le interesa a la iglesia es la salvación de las almas. Y en esa salvación de las almas, cuando la iglesia impone una sanción, es la medicina. ¿Y cuál es esa medicina? Que la persona recapacite y se convierta. Por eso, si la persona se convierte, se arrepiente y reconoce su error, la iglesia levanta la excomunión. Porque es el único interés de la iglesia no es dejar a la persona condenada, sino es que ella reconozca su error, su gravedad y se convierta. Ese es el objetivo. Las sanciones, por tanto, son temporales. Tan así que son temporales, una sanción en la iglesia nunca es permanente, ¿no? Nunca es permanente. Bueno, en el caso de los sacerdotes hay sanciones que hoy en día sí son permanentes, pero no por la salvación del alma, sino en cuanto a una función que cumplan, ¿no? Esa sí puede ser permanente, las suspensiones divinas, en fin. Pero eso no afecta la salvación de la persona. Pero en este caso no es permanente. Tan así que a la iglesia le interesa la salvación de las almas en un estado de excomunión. Por ejemplo, la persona que fue herética y resulta que en el último momento quiso convertirse y le llamaron un sacerdote. Ese sacerdote le podía absolver y levantar la excomunión antes de morir. Es más, también es la iglesia que quiere la salvación del alma. Voy a ponerles el ejemplo más concreto. Está el padre George, que lleva 30 años de haber dejado el ministerio sacerdotal. Consiguió una mujer, tiene hijos, hizo un hogar, dejó el ministerio por completo, ¿no? Desde hace 30 años. Él va manejando en su carro y descubre que adelante hay una persona que está muriendo porque se accidentó, está agonizando esa persona. Ese padre George, que hace 30 años dejó el ministerio, esa persona que está muriendo, aunque ya él no ejerza el ministerio, puede darle la absolución a esa persona. Porque recordemos que un hombre cuando deja el ministerio, aunque lo deje, sigue siendo sacerdote y tiene tanta validez de dar la absolución, de levantar una excomunión incluso, o de dar la unción de los enfermos cuando hay un peligro de muerte. Porque a la iglesia siempre le interesa es salvar el alma de la persona. ¿Bien? Entonces, vamos a la resurrección. Los quiero dejar en la resurrección, los quiero llevar al cielo ya. Entonces, la resurrección. ¿Qué es resucitar? ¿Qué es resucitar? Bueno, regresar a la vida. O bueno, mejor, ¿qué es resurrección y qué es reencarnación? Que es la contraparte del dogma cristiano fundamental. Bueno, las dos son regresar, ¿cierto? Bien, estamos bien. Regresar, ¿no? Volver. Y reencarnación.
¿Qué es reencarnar? Una nueva carne, reencarnar, o sea, volver a asumir una nueva carne. Ahí se enseña eso. ¿Por qué cuando Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué los apóstoles dijeron, unos piensan que tú eres Elías, otro, si ya habían muerto, inclusive Juan Bautista? ¿Qué insinúan a reencarnar? Primero, no estaba el concepto de resurrección. Entonces, estamos en el contexto histórico en donde para la época, pues esto no era muy claro. Es más, la reencarnación sí era claro, porque eso es una teoría milenaria. Antes de Cristo, ya la gente pensaba y hablaba más de reencarnación. Por eso el concepto de resurrección es tan novedoso, y les voy a decir por qué es tan novedoso, a la vez tan difícil. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que Pablo fue a Jerusalén. Perdón, no, estoy hablando del Concilio de Jerusalén. Fue a Grecia. Y en Grecia entra al templo Olimpo. Allí es donde habla del Dios desconocido, ¿no? ¿Se acuerdan? Y está con todos los dioses griegos y todo iba tan bonito. Él encuentra la inscripción al Dios desconocido, ¿no? Bueno, que realmente en griego no es Dios, sino dioses. ¿Por qué? Porque para los griegos sabían de la existencia de otros dioses. Habían muchos dioses. Entonces había un lugar donde ellos decían, no queremos que uno de esos dioses que no conocemos se nos ponga bravo, entonces hagámosle una inscripción porque no los conocemos, para que todos estén contenticos ahí junticos todos, ¿no? Entonces dijo Pablo, vamos a utilizar eso. Ese nicho que ustedes tienen, el Dios desconocido, de ese que ustedes no conocen, les vengo a hablar. Todos lo estaban escuchando, estaba bonito, que Cristo había muerto, que hizo buenas obras, pero cuando les dice, y que resucitó, eso fue escandaloso. Lo lapidaron, lo iban a matar. Incluso en las cartas de Pablo, ustedes se dan cuenta que en Grecia fue el único lugar donde Pablo no pudo crear comunidad. Solo una mujer a la cual él le predicó que estaba al lado de un río, ¿no? Se me olvida el nombre de ella también. Berenice, creo. Es correcto. Allí fue el único lugar en Grecia, porque no formó comunidad. ¿Y por qué? Porque lo iban a lapidar, porque allí les habló de resurrección. Ese concepto para los griegos no era posible. Él era el concepto de reencarnación. Entonces, que Cristo llegara a asumir la misma naturaleza humana y que estuviera vivo, eso era escandaloso para los griegos. Por tanto, hablar en la época del tema de la resurrección era muy difícil, muy complicado. Pero entonces, volviendo ahora a la definición, ya hablamos de qué es reencarnación, qué es resucitar. Volver a tomar la misma personalidad. Muy bien, bueno, asumir es correcto. Se lo voy a decir literalmente como lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica. Resucitar es asumir la carne humana, nuestra naturaleza. Es asumir nuevamente nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra persona. El cuerpo que tenemos es lo que va a resucitar. El cuerpo, ese cuerpo blanco, negro, gordo, flaco, bajito, alto, ese cuerpo que tenemos es el que va a resucitar. ¿Ah? Yo quiero uno nuevo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser la resurrección? Es en la parucía. Sí. Porque dicen que el alma es que trasciende. Ya les voy a hablar de eso. Y ahí hay una confusión porque entonces la iglesia no permitía cremación. Y ahora sí. Es correcto. Porque No, espérate. Bueno, ya ahorita les voy a decir eso. ¿Cuándo resucitaremos? En la parucía, que es el último día. ¿Cuándo? ¿Ese cuándo? No se sabe, ni siquiera el Hijo lo conoce, solo el Padre, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Ni siquiera el Hijo conoce el cuándo, solo el Padre. Y ese, entonces no lo conocen ni siquiera los mormones, ni adventistas, ni nada de ellos, solo el Padre. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿El cómo será? Esa es la pregunta. ¿El cómo resucitaremos?
Vamos a volver a asumir toda nuestra naturaleza humana, nuestra carne, pero ya será una carne glorificada. Es la misma, ya se la voy a explicar. Es la misma carne. Es la misma carne, pero glorificada. Por eso la expresión de las manos, la misma expresión de Cristo con sus manos llagadas, es porque Él resucita con su carne, tan así que hasta sus heridas están en su carne, ¿no? Para decir, eso será la resurrección. ¿Cómo será esto y cómo entender ese tema de la resurrección? Incluso en YouTube tengo un video sobre el hecho de la resurrección, respondiendo preguntas y respuestas. ¿Cómo será esto? Y una de las preguntas que me hacían era, ¿cómo será posible la resurrección de una persona que fue comida por los cocodrilos, que fue quemada, que fue desaparecida, que fue desmembrada? ¿Cómo entender ese hecho de la resurrección frente a esas personas? Pues dice la palabra de Dios que recogerá de todos los confines de la tierra y los atraerá hacia Él. ¿Qué significa esto? Para Dios no es nada imposible. Segundo, todos somos polvo y el polvo vuelve a la tierra, ¿no? Y tercero, esto se lo voy a poner en un ejemplo fácil que les puede servir para sus niños, para que le expliquen la resurrección. Resulta que para que una planta sea planta necesita de una semilla. Bien. Esta es la semilla. La semilla es un cuerpo, ¿no? Bien. Yo soy malo para dibujar, pero digamos que este es un árbol. Pongámosle raíces porque si no los psicólogos me dicen que no tengo conciencia. Pongámosle tierra y pongámosle fruticos. Entonces, el cuerpo, esto también es un cuerpo, ¿no? El árbol es un cuerpo. Sin el cuerpo del árbol, el árbol no fue posible sin el cuerpo de la semilla. Y la semilla se necesita para que el árbol sea árbol. Sin embargo, cuando estamos en la tierra y queremos que aquí surja un árbol, hay que enterrar la semilla, ¿cierto? Ese cuerpo que es la semilla se va a descomponer y quizás se va a volver polvo, como lo dice la escritura, puede desaparecer, se va a desintegrar, ¿no? Se desintegra todo lo que le ocurre al cuerpo humano cuando muere, ¿no? Pero de todas esas cosas que, como dice, la semilla muere, de todas esas cosas, mistéricamente empieza a surgir un nuevo árbol, ¿no? Y de ese nuevo árbol surgió, ¿gracias a qué? Al cuerpo de la semilla, ¿no? Son dos cosas pareciera ser diferentes, ¿cierto? Pero a la vez esenciales y unitarias entre las dos, ¿no? Del mismo modo pasará en la resurrección. Nosotros somos una semilla y al desintegrarnos nos volveremos un árbol, pero ese árbol no es posible sin el cuerpo de la semilla. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿la puedo cremar ahora? Bien, esto es un ejemplo para niños que la verdad no completa todo el hecho de la resurrección. De por sí el ejemplo puede quedar corto, pero nos puede ayudar a entender cómo del cuerpo de nosotros, al morir, al desintegrarse, va a surgir en la resurrección del mismo cuerpo un nuevo cuerpo, y ese cuerpo se llama glorificado, el que ya escapará los conceptos de tiempo y espacio, en el que estamos hoy en día anclados. Es correcto. Y es lo que dice la palabra de Dios. Es correcto. Entonces, es que, bueno, me ponen otro tema. No, todo eso es muy bueno conocerlo. Sí. Es correcto. Bueno, hablándole rápidamente de eso, cuando nosotros, es que ustedes me preguntan mucho. Hay algo que en la teología se llama, nos van a echar. Hay dones preternaturales, sobrenaturales o preternaturales, ¿Han escuchado esto? Sí. Sobrenaturales. Ya lo saben, entonces listo. Pasemos a... Listo. ¿Sí? Ya lo saben. ¿Todos ya lo saben? No. Debe ser lo mismo. Dones preternaturales, dones naturales, dones sobrenaturales. Los dones naturales son todas las habilidades que tiene el ser humano, que adquirimos, ¿cierto?
esos dones naturales para crear, para hacer lo que Dios nos dio, siguen estando en la persona humana, ¿no? Los dones sobrenaturales es vida eterna, amistad o filiación divina. Los conocen en la teología. Esos dones sobrenaturales, cuando Adán y Eva pecaron, quedaron eliminados. Por tanto, y estos dones preternaturales, que es la inmortalidad y ciencia infusa, integridad. Estos por tanto, cuando Adán y Eva, el Señor los hizo con esos tres dones. Ellos tenían los dones preternaturales, sobrenaturales y naturales. Cuando Adán y Eva pecaron, desafortunadamente estos dones se perdieron y estos dones se perdieron con Adán y Eva por el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados no para morir, conociéndolo todo y siendo íntegros. Fueron creados para estar en la filiación con Dios. Por eso Adán y Eva hablaban con Dios en las tardes, ¿no? Y la vida eterna. Iban a estar siempre gozando del paraíso. Pero por el pecado de Adán y Eva, esos dones se eliminan. Esos dones naturales se mantienen. Los sacó del paraíso, pero los protegió para que ellos, por sus habilidades, hicieran y sobrevivieran. Trabajarás, te esforzarás, lucharás, sudarás. Es decir, sus propias habilidades conseguirás lo que antes podías tener de manera fácil, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Entonces llega Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que en el libro del Génesis, cuando Dios saca o expulsa a Adán y Eva del paraíso, no elimina el paraíso. El paraíso queda cerrado, con unos ángeles que lo cuidan, pero el paraíso no se elimina. Eso es hermoso en la palabra de Dios, porque está dando cuenta el Señor que algún día podemos volver a tener entrada a ese paraíso que Adán y Eva nos cerraron. Y entonces, ¿qué pasa? Cristo, con su muerte en la cruz, le dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso que un día fueron expulsados Adán y Eva. Ahora el Señor, con sus manos abiertas en la cruz, nos vuelve a dar entrada al paraíso. Eso se llama vida eterna y nos hace hijos de Él. Por su muerte en la cruz nos da la filiación, nos hace sus hijos. Por tanto, esos dones sobrenaturales o supracreaturales, algunos teólogos lo identifican así, fueron recuperados. Por tanto, hoy en día tenemos, por nuestra salvación, seguimos con los dones naturales y los dones sobrenaturales. ¿Cuándo tendremos los preternaturales, Dios mío? ¿Cuándo los vamos a tener? Cuando resucitemos. En la resurrección no vamos a morir, lo vamos a conocer todo, vamos a saber cuando la mujer nos era infiel, cuando hablaban mal de mí, ahí lo vamos a saber todo, y la integridad, porque estaremos delante de la presencia de Dios. Estos dones preternaturales se recuperarán en la resurrección, en el último día. Todo lo vas a saber, así que pórtense bien. Bien. ¿Quiénes han resucitado hasta el momento? ¿Quiénes? Jesús. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Jesús resucitó por un tiempo? No. Él revivió. ¿Cómo fue? Es una parábola. Lo revivió, lo volvió a la vida. Pero, ¿los santos ya resucitaron? A esa pregunta quería que me la hicieran. ¿Los santos ya resucitaron? Entonces, ¿por qué los llamamos santos si están en el cielo, si no han resucitado o si han resucitado? El juicio lo pasaron ya. O sea, ¿María ya resucitó? sí. Oh, bien, eso me gusta. María fue asunta al cielo, es un dogma de fe. Ella se nos adelanta al hecho de la resurrección. ¿Y por qué se nos adelanta? Porque en ella fue preservada del pecado original. Por tanto, en ella hubo inmortalidad, ciencia infusa, integridad, vida eterna y amistad siempre con Dios.
porque fue preservada de todas las cosas. Es correcto. Ok. Pero el juicio particular, cuando pasan el juicio particular. Ok. ¿Y qué pasa con los santos? Es el tema. Nosotros, bueno, es que eso es largo, la verdad, pero unidad sustancial de naturaleza racional. Esto es una definición de persona que yo les daba ahorita, ¿no? Nosotros somos unidad sustancial porque somos cuerpo y alma. Bueno, hablar aquí. Y en ese cuerpo tenemos inteligencia, es correcto, y tenemos voluntad. Bien, entonces, en ese cuerpo somos unidad sustancial, por tanto el cuerpo y el alma son uno. No podemos dividir el cuerpo y el alma. Es lo que intentaron hacer los platónicos en la época medieval, ¿no? Que hablaban de la división, una división del cuerpo y el alma, o división tripartita, o lo que llamaban el dualismo platónico. Platón, que hablaba de un dualismo, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Bien, y eso no es posible para la teología. Por tanto, cuando una persona hoy en día ha muerto, su alma va al cielo, y aquí está la clave, pero está en tensión de asumir su cuerpo nuevamente porque es unidad sustancial, y esa unión la volverá a celebrar el día de la resurrección. Todos los santos ya han pasado por un juicio particular, gozan de la presencia de Dios, pero todos ellos tendrán que someterse al juicio universal en el hecho de la resurrección, donde volverán a tener el cuerpo, porque somos siempre naturaleza, unidad sustancial de naturaleza racional. Todos tenemos que asumir el cuerpo y lo asumiremos en el hecho de la resurrección. Muchas gracias por su tiempo. Creo en Dios Padre Todopoderoso,